ministrados con su palabra. Vamos a abrir la Biblia en el libro del profeta Daniel, capítulo 6, versículo 3. Dice así este texto: pero este mismo Daniel sobresalía entre los funcionarios y sátrapas, porque había en él un espíritu extraordinario, de modo que el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. ¿Puede darle lectura a lo que está en letras de color? Solamente lo que está en letras de color. ¿Qué dice? En donde dice Daniel, usted le va a poner su nombre. Usted va a poner su nombre y va a decir: tengo un espíritu extraordinario. ¿Estamos listos? 1, 2, 3. Una vez más, vamos a declararlo, que así surja, que así sea, que así se manifieste en vuestras vidas. 1, 2, 3. Amén. Padre bueno, en esta preciosa oportunidad que nos das de estar reunidos con tu pueblo, con tus hijos, queremos degustar, queremos disfrutar de la palabra que tú nos das y queremos estar atentos para ser hacedores, manifestar obediencia a tus instrucciones. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Y todos decimos: amén. Pidamos las virtudes que nuestra alma necesita. Padre del cielo, dame sabiduría, inteligencia y conocimiento. Quiero poner por obra tu palabra, Señor. Amén. Gloria a Dios. Tome su lugar, tome su asiento. Vamos a degustar de este mensaje que el Señor nos otorga. Me llama mucho la atención lo que dice este versículo 3, en donde revela la fidelidad, la perseverancia, la firmeza que manifestó este hombre de Dios llamado Daniel, que registra en este texto diciendo: pero este mismo Daniel. Para eso, según la historia, según el registro de los sabios, hay una gran diferencia entre el capítulo 1 de Daniel y el capítulo 6, en donde han pasado ya entre 65 y 70 años, más o menos, un promedio. Estamos hablando de que cuando el capítulo 1 registra la biografía del profeta Daniel, él tendría entre 15 y 17 años. Y en este capítulo 6 ya Daniel, el profeta Daniel, tiene entre 75 y 80 años. Yo le pregunto a usted: ¿hay diferencia entre una persona de 17 años a una persona de 85 años? ¿Sí hay diferencia? ¿En qué se nota? ¿En qué se nota? Físico, mentalidad también, ¿no? Mentalidad, experiencia. ¿Y qué será mejor? ¿17 o 80 años? ¿Qué será mejor?
¿Qué quisiera tener usted? ¿17 u 80 años? Carambas, ¿ah? Quieren andar de jovencitos. Los mayores dicen 17. Acuérdese cuando tenía 17, ¿cómo vivía usted? Haga memoria tantito. ¿Dónde andaba usted? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué pensaba? ¿Cuál era su proyecto cuando tenía 17 años? ¿Quién sabe? ¿Ah? Muchos tuvieron diferentes experiencias a esa edad. Pero aquí hay una enseñanza que el Señor nos otorga, porque revela que este hombre de Dios llamado Daniel menciona, dice, este mismo Daniel. ¿Por qué le relata este mismo Daniel? Porque si usted ve la manera en que pensaba, la manera en que actuaba en el capítulo 1, que una persona pareciera ser ya de una edad muy avanzada. No lo manipulaba los eventos de ese entorno, no lo influenciaba las fiestas que desarrollaba el rey Nabucodonosor, un emperador que era conocido por su gran lujo que lo rodeaba. Pero el profeta Daniel no se dejó ir en esa corriente, en esa ideología. Él tenía muy sembrado en su corazón el temor al Dios eterno, el saber que hay un Dios que registra todas nuestras acciones, todos nuestros comportamientos y eventos en esta tierra. Él tenía conciencia de que todo está siendo contabilizado, nada se escapa, nada pasa desapercibido ante la presencia divina. Él lo tenía muy presente. Por eso le dijo al encargado de la cocina, al chef, al capitán, le dijo, por favor, hazme este gran favor de no participarme de los manjares que come el rey, porque en esos alimentos estaban siendo sacrificados a los dioses con D minúscula y llevaban una contaminación, y eso me puede a mí afectar en mi manera de pensar, en mi manera de ser, en mi carácter, porque pareciera que no, pero aún los propios alimentos, si usted no ora antes de alimentarse, antes de comerlos, puede usted sufrir una contaminación en su cuerpo, pero también en su alma. Y Daniel tenía este conocimiento. Por eso bueno es agradecer a Dios y pedirle que santifique esos alimentos antes de que usted los coma. Y así usted estará siendo protegido en su cuerpo físico para un buen funcionamiento. ¿Hasta ahí vamos bien? Pero han pasado ya 70 años, entre 65 y 70 años, y dice este mismo Daniel, habían 120 sátrapas. La palabra sátrapa era un defensor del reino, un funcionario que estaba al pendiente de que no hubiese espías en la región, cuidando la armonía del reino. Pero narra la escritura que habían otros 3 funcionarios muy importantes arriba de los 120 cuidadores del reino, 120 príncipes. Había 3 arriba de, y uno de ellos era el profeta Daniel. Levante su mano y diga, gracias Señor, porque tú siempre nos distingues
Y eso grábeselo. Usted es un hijo de Dios. Usted es una hija de Dios. En donde quiera que tú estés, en el trabajo, en donde tú desarrollas tus actividades, de que Dios te distingue, te distingue. De que Dios te pone en un lugar de privilegio, lo hace. De que Dios te envía clientes, te los envía. De que Dios te hace, te llena de gracia, no gracioso, sino lleno de gracia. Y también gracioso, porque nada más te ven y dicen, vamos a comprarle a él. Porque ¿qué ven en ti? La gracia de Dios. Te miran, pero súper bien. Estás bien, porque la cobertura que Dios da con su luz hace que tú seas extraordinario. Pero ahora también dice ahí que tenía un espíritu extraordinario. Tóquese su vientre y Espíritu de Dios llena mi corazón. Quiero ser diferente. Quiero ser extraordinario. Amén. Versículo 4 dice que entonces los funcionarios y sátrapas buscaron un motivo para acusar a Daniel con respecto a los asuntos del reino. Esto, nadie está exento. Nadie está exento en esta tierra de que quieran señalarte, de que quieran acusarte, de que quieran manchar tu testimonio. Nadie. Nadie está exento de que quieran alterar tu carácter, tus pensamientos. El Señor Jesucristo en una ocasión dijo, es inevitable que vengan tropiezos. Es inevitable. En esta tierra siempre la gente buscará el mínimo detalle para acusarte, el mínimo detalle para querer afectar tu avance, el mínimo detalle para ensuciar tu imagen. Y usa esas estrategias diabólicas para que todo lo que tú has logrado en un tiempo de esfuerzo, de disciplina, de preparación, de manera estratégica, las estructuras malignas querrán manchar tu testimonio. Levanta tu mano y di conmigo, la sangre de Cristo cubre mi vida, limpia mi vida. La gente envidiosa dice que estos funcionarios y sátrapas buscaron un motivo para acusar a Daniel con respecto a los asuntos del reino, pero no pudieron encontrar ningún motivo de acusación, ni evidencia alguna de corrupción. Diga, ese soy yo. Vamos, diga, yo soy limpio, honesto, con buen carácter, tierno, dulce, amable. Vean mi cara nada más, cómo está. ¿Cómo ven? ¿Sí se identifica usted así? Más le vale que diga eso, porque por cuanto él era fiel y ninguna negligencia ni corrupción podía hallarse en él. Ay, hijos, cuando uno lee con detenimiento esto, dice, ya han pasado 60, 70 años y él continuaba como relojito. Él continuaba con su disciplina espiritual. Él continuaba con su firmeza. Aunque su ser externo ya se iba desgastando, él se mantenía firme, sabiendo que hay un Dios que cuida, protege, abastece, respalda, sana, levanta y te cubre de su gran amor y de su gracia.
Bendito sea nuestro Padre. Pero estos sátrapas y funcionarios tramposos se dieron cuenta de que Daniel tenía una disciplina diaria. Se dieron cuenta de que diariamente Daniel oraba al Creador del universo, tenía una plática, tenía una conversación con el amo del universo. Y entonces firmaron un decreto para que no se le pidiera, no se rindiera culto a otro dios, sino a los dioses persas. Y entonces Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa y se abre un paréntesis, dice, en su aposento superior tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén. Y como lo solía hacer antes, continuó arrodillándose, ¿cuántas veces? 3 veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios. ¿Hacia dónde abría las ventanas Daniel? Hacia Jerusalén. ¿Dónde está? Dice Gálatas 4:26 que nuestra matriz, nuestra madre es la Jerusalén de arriba. ¿Hacia dónde tienes que elevar, hacia dónde tienes que dirigir tus ojos cuando te comunicas con Dios? Tenemos que levantar los ojos a los cielos. Dice, Padre, Papá, mi Señor, mi Rey, el amo del universo. ¿Cuántas veces lo hacía Daniel? 3 veces al día. Fíjese, aquí está ya el consejo. ¿Quiere usted permanecer firme? 3 veces al día. ¿Quiere usted estar sano? Solo 2, bueno. ¿Quieren estar sanos? 3 veces al día. ¿Quiere ser próspero? 3 veces al día. ¿Quieres estar seguro? 3 veces al día. El Señor nos da este mensaje, nos trae este mensaje, porque si usted se da cuenta, la atmósfera que está manifestándose en el plano terrestre, en este mundo, es muy parecida a la que vivió en su tiempo el profeta Daniel. La influencia de los persas estaban hostigando al pueblo. El imperio medo-persa de ese entonces quería destruir al pueblo judío. Y vemos cómo de una manera sobrenatural Dios libró a su pueblo, de una manera especial. Y estamos hablando de ese pueblo, no estoy hablando o dirigiéndome de los gobiernos, porque los gobiernos muchas veces en sus negociaciones afectan al pueblo. Pero hay un pueblo que sufre las consecuencias, sufre los errores de las decisiones de sus gobiernos. En este caso vemos que el imperio que predominaba en los tiempos del profeta Daniel fue el imperio, primero estuvo el imperio babilonio, fue derrotado Babilonia y entonces entró en acción el imperio medo-persa. Entonces Dios le muestra a Babilonia, al emperador de Babilonia, Nabucodonosor, le muestra un sueño, le muestra una visión de cómo los gobiernos del mundo iban a entrar en acción y los que iban a sufrir las consecuencias de esos logros, de esas victorias de estos imperios, el pueblo
de Israel iba a sufrir los estragos. Pasó Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma. Y esos 4 imperios ejercieron estragos, daños al pueblo de Israel. Pero en una de esas visiones también, Dios le muestra al profeta Daniel, en el capítulo 7, el tiempo en el cual él vivía, Daniel 7:5, y estaba operando una estructura de la estructura medo-persa. Y en ese sueño Dios le muestra al profeta Daniel a los diferentes imperios, relacionándolos con bestias. En el tiempo en que estuvo el profeta Daniel recibiendo esto, era el imperio medo-persa. Y mire cómo aparece el imperio medo-persa. He aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, estaba levantada de un costado, y en su boca, entre sus dientes, tenía 3 costillas. Y mire lo que le dijeron a esa bestia: levántate y devora mucha carne. Devora a muchas personas. Acaba con muchas personas. Acaba con aquellos que manifiestan carnalidad. Aquellos que no han desarrollado una disciplina espiritual para ser blindados con el aceite, para ser blindados con el respaldo poderoso del Espíritu de Dios. Y como se dieron cuenta los sátrapas y funcionarios que el profeta Daniel oraba 3 veces al día, le llevaron la acusación ante el decreto ya firmado por el rey, y aquellos que se encontraran haciendo tal ejercicio espiritual iban a ser arrojados al foso de los leones. Y así sucedió. Daniel era una persona muy amada por el rey, pero el rey había firmado ese decreto, y un decreto no se puede dejar sin efecto. Meten a Daniel al foso de los leones, y ahí estaban los leones. Pero dice la Escritura que un ángel fue enviado y le selló la boca a los leones. Entonces, cuando uno ve esto, dice: a ver, Señor, ¿por qué mejor no tocaste el corazón del rey para que no arrojara a Daniel al foso de los leones? ¿O no sería la petición? No permitas que lo metan ahí. Pero entonces vemos la grandeza y el cuidado de Dios, porque los leones, imagínense, ven que cae una persona. ¿Qué hacen los leones? Comida segura, ¿sí o no? Muchos teólogos dicen: aquí vemos cómo Daniel tenía mucho aceite en su vida, y por eso los leones no comen aceite, sino solo comen carne. Bueno, cierta aplicación es correcta, ¿no? Pero más bien veo aquí la protección divina de nuestro Dios. Pero quiero compartirles con ustedes esto que se está viendo a nivel mundial. Este conflicto siempre tenemos nosotros que relacionarlo en el plano espiritual, y esto debemos de ser muy cuidadosos, porque esto puede estar sucediendo en tu persona, en tu matrimonio, en tu familia, en tus proyectos. Este conflicto persa, este conflicto oso, este conflicto bestia puede estar queriendo afectar, fragmentar, dividir tu vida, tu mente, tu relación conyugal, familiar,
o también inclusive a nivel congregacional, quiere el enemigo, Dios lo reprenda, afectar la armonía, la comunión, la convivencia entre los hijos de Dios. ¿Entramos a la palabra? La palabra oso en el idioma hebreo es la palabra dov y tiene una raíz, esa palabra que viene de la palabra divá, que significa calumnia, difamación, afrenta, mal informe o agresión. ¿Qué es lo que apareció en los tiempos de Daniel? Este tipo de afectaciones. Llevaron un mal informe, acusaron a Daniel, lo difamaron, querían ver su acabose, querían ver su ruina. Era tal el enojo de los funcionarios que le tenían envidia y querían acabar con él. Así es la maldad. La maldad cuando impera, cuando se deja embarazarse a alguien, dice el libro de los Salmos, que cuando alguien se embaraza de la maldad, da a luz la muerte, da a luz la enfermedad. Pero también viene de otra palabra que es dabav, que significa que la persona se vuelve pasiva, lenta, perezosa, pero agresiva. Levante su mano y diga: gracias, Señor, porque aquí no hay ninguno. Aquí todos somos colaboradores. Vamos, diga, trabajadores y con buen carácter. Entonces, fíjese cómo la atmósfera o el sistema medo-persa se reconoció por estas características. El valor numérico de la palabra dov es 11, y el 11 tiene que ver con el desorden, la desorganización, la tibieza o lo incompleto. Inicias algo y no lo terminas, lo dejas a la mitad, no concluyes lo que te propones hacer, solo lo hablas, dices voy a hacer esto, pero no das el paso. Eso habla de que el sistema persa está haciendo su trabajo. Y lo más terrible es la fragmentación, la separación, el divorcio, cada quien por su lado. Si usted reduce el 11, 1 más 1 nos da 2. Y el día 2 de la creación, Dios no abrió su boca para decir y vio Dios que era bueno, porque el día 2 hubo la separación de las aguas de las aguas. Y cuando hay ese tipo de fragmentación, se da pie a que se desarrolle una opresión del infierno. Levanta tu mano y di conmigo: cubre nuestra vida, protege nuestra vida de las fragmentaciones, de las divisiones. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. Ahora, en este capítulo 7 de Daniel, menciona algunas características que tenía esta bestia. Dice que tenía un costado más levantado, o sea, estaba un costado más levantado que el otro.
Y eso nos habla de la falta de comprensión, la falta de armonía. Nos habla de un desarrollo de un ego enfermizo, en donde quieres que te vean, quieres que te reconozcan, quieres que te aplaudan, quieres sobresalir a base de trampas, a base de ventajismo. Pero dice que también tenía 3 costillas en su boca. Y eso nos habla de la afectación que hace esta estructura, que hace este sistema, afectando abuelo, hijo y nietos. 3 generaciones. También las costillas están relacionadas con las emociones, la opresión, el miedo, la ansiedad y el dolor no expresado. Si puedes poner la imagen del oso. En el sueño que interpreta el profeta Daniel, dice que le mostraron una estatua donde la cabeza es de oro representando al imperio de Babilonia, pero todo lo que es el pecho, todo lo que es hasta la cintura, todo era de plata, representando al imperio medo-persa. Esta estructura espiritual, no te das cuenta, pero trabaja de una manera astuta para afectar todo lo que es el sistema digestivo, respiratorio, todo lo que tiene que ver con tus órganos. Y por eso hay que tener mucho cuidado con los malos entendidos. Hay que tener mucho cuidado con engancharte en un problema que no, en donde tú no tienes por qué involucrarte. Para ser más claro y para que usted me entienda, no ande de metiche. No se ande metiendo en asuntos que a usted no le corresponde. Porque luego, por querer ser el salvador, el ayudador, a ti te acusan de que no me apoyó. ¿Y yo qué tengo que ver en eso? No, es que le dio la preferencia a. Es que al otro, el otro es el consentido y el otro no. Por eso no lo reprendió, por eso no le llamó la atención. Hay un montón de malos entendidos. Y esto no es más que la operación medo-persa. Vienen a infectar tu corazón, tus pulmones. Sí o no, cuando usted se enoja, los pulmones resienten la respiración. Estás que, bueno, hasta te llega una temblorina. ¿No lo has sentido? Un fuerte enojo, ¿cómo están tus manos? Temblando. El oso está operando para dañar tu salud, tanto física, emocional y espiritualmente. ¿Estamos aquí? Por eso vemos afectaciones en el corazón, en los pulmones, en el hígado, en la bilis, en el páncreas. Pero también algo que
podemos mirar son la inactividad de los brazos. Tienes un malestar con alguien y tus brazos los cruzas y ya no quieres servir, ya no quieres colaborar, ya no quieres cooperar, porque ese malentendido, porque esa diferencia, porque ese problema se magnificó en el corazón. Entonces, cruza los brazos y ya no ayudas, ya no colaboras. ¿De qué sirve todo el amor que te he dado? ¿De qué sirve? Me dan ganas de darte. Y la mujer, en vez de decir, mira, estás viendo malas cosas, no, pues pégame si eso te trae satisfacción. Y hasta lo grita para que lo escuche todo el vecindario. Pégame. Y todos los vecinos dicen, ahí hay acción. Y escuchan que sale volando un plato, luego una cuchara, luego tiran el ropero, y luego hasta la salsa del molcajete salió en la ventana. Y no es más que el oso haciendo su berrinche y ensuciando el ambiente de esa casa. El corazón agitado, el hígado, la bilis, el páncreas, los riñones, digo. Y luego dicen, ¿por qué olerá mal la boca de fulano? Pues porque todas las entrañas están teniendo una afectación. Dios nos ayude. Levante su mano y sana mis entrañas, Señor. Vamos, diga, por tu gran misericordia, sana mis entrañas. Y Dios te responde, no dejes que entre el oso a tu casa. No dejes que entre el pleito a tu casa. No dejes que entre la agresión a tu casa. No dejes que entren los malos entendidos a tu casa, o sea, a tu mente y a tu corazón. Porque en un problema siempre la persona que tienes enfrente quiere tener la razón. Por eso el costado levantado habla de que quiere siempre sobresalir sobre una discusión, y nadie en una discusión sale ganando. ¿Está clara la palabra? Todo mundo quiere tener la razón. Entonces, quiero ir cerrando este mensaje con algo que el Señor Jesucristo nos enseña, de saber ubicarnos en lo que somos, de saber responder como hijos de Dios. Porque en una discusión, en un problema, quien se está afectando es tu propia persona, tu propio cuerpo. Y todos los que estamos aquí hemos experimentado una afectación a nuestra vida. ¿O no es así? ¿Te han hecho un daño? ¿Hablaron mal de ti, sí o no? Pero tú también has hecho lo mismo. ¿Sí o no? ¿Qué sientes cuando hablan mal de ti? Gran alegría. ¿O sientes enojo interno?
Su silencio me dice que se sienten enojados. Nada más que como estamos en el templo, dicen, no, aquí hay que comportarse. Les comparto el mensaje que el Señor Jesucristo nos da a nosotros. ¿Sí? En Mateo 18:1 está el siguiente relato. En aquel momento se acercaron los discípulos de Jesús diciendo, ¿quién es entonces el mayor en el reino de los cielos? Tóquese su cabecita y diga, ¿por qué seremos así? Así digan, ¿por qué seremos así? Imagínense 12 apóstoles alrededor del Señor Jesús y se quedaban mirando unos a otros. ¿Y aquí quién será el jefe? ¿Quién va a ser el mero mero? Y le preguntan al Señor Jesús, ¿quién es entonces el mayor en el reino de los cielos? Si hiciéramos una encuesta de los 12 apóstoles, ¿quién ocuparía ese lugar, el mayor? ¿Quién sería? ¿Quién de ustedes les gustaría que ocupara ese lugar? Juan. ¿Quién más? Yo, o sea, si yo estuviese en ese momento, yo diría Pedro. Si yo estuviera en ese momento. ¿Por qué Pedro? Porque caminó sobre las aguas y los otros no. ¿O no? ¿Por qué Pedro? Pues porque él recibió la revelación de que Jesucristo era el Hijo del Dios viviente, ¿no? Y hasta el Señor dijo, bienaventurado eres Pedro. ¿No le dijo así? Entonces, ¿no era digno de ocupar un lugar de honra? Sí. Cuando Pedro llega a tener a su suegra enferma, vemos el valor que tuvo de llevar al Señor Jesús a su casa. Dígame, ¿sí o no es un gran trabajo que hace un yerno en llevar al Señor Jesús a que sane a la suegra? ¿O no? Sí. Entonces, otro punto más. Cuando el Señor le dice, yo te doy las llaves del reino, otro punto más. ¿Verdad que sí? Y entonces Pedro se sintió así, yo me lo imagino, se sintió el privilegiado. Porque también subió al monte de la transfiguración. Y él lo testifica y dice, fuimos testigos visuales. Y entonces Pedro, así como que muy espiritual, en el versículo 21, dice que se le acerca a Pedro y le dice, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? Y mire, se siente así como que muy bondadoso, muy compasivo, muy así, muy buena onda. Y le dice, ¿hasta 7 veces? Y el Señor le responde, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Aquí entre nos, ¿alguien te ha ofendido 490 veces? ¿Se da cuenta que más nos vale bajarnos de nuestra moto? ¿Quién te ha ofendido 490 veces y que lo hayas perdonado? ¿Seguimos? ¿O le paramos ya? ¿Seguimos? Ok, vamos a encontrar algo interesante aquí. Entonces el Señor Jesús a sus discípulos les explica una parábola. Dice que había un reino donde el rey le había dado cierto privilegio a sus trabajadores.
Y los llamó para ajustar cuentas, dice Mateo 18:24. Y al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía, y así pagara la deuda. O sea que la deuda era impagable, era muy grande la deuda, 10,000 talentos. Entonces el siervo cayó postrado ante él diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión y lo soltó y le perdonó la deuda. Está refiriéndose a ese Padre que tenemos como Rey. Él ha perdonado la deuda impagable. No podíamos nosotros pagar. Él ha perdonado. ¿Está claro hasta ahí? Ok. ¿Qué creen que pasó? Dice que al salir aquel siervo, imagínese usted que le dicen: tu deuda está perdonada. ¿Cómo debe de salir uno? Celebrando, ¿no? Voy a ir a la casa y le voy a decir a mi esposa que la deuda está pagada ya. ¿Qué creen que pasa? Mire, versículo 28. Pero al salir aquel siervo encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y echándole mano lo ahogaba diciendo: paga lo que debes. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te pagaré, o sea, aguántame. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. ¿Cómo estaban esas entrañas de ese hombre? ¿El oso había contaminado, sí o no, a ese hombre? Cuando estaba yo haciendo esta pequeña anotación, anoto lo siguiente: en una diapositiva pongo ahí 10,000 talentos y 100 denarios. Al que debe 10,000 talentos le pondremos como deudor A, y al que debe 100 denarios, deudor B. Cuando hacemos la operación, ¿cuántos kilos son 10,000 talentos? Y son 340,000 kilos. Y el talento era considerado talento de oro. Entonces pregunto: ¿cuánto cuesta un kilo de oro en la actualidad? Y cuesta 1,695,000 pesos. Cuando uno multiplica 340,000 por 1,695,000, nos arroja un resultado de 576,300 millones de pesos. ¿Cuándo íbamos a pagar esa cantidad? ¿Cuánto tiempo tendríamos que trabajar para pagar esa deuda? Es una deuda impagable. Pues el patrón, el rey, el amo, el Señor del universo, el Rey de reyes y Señor de señores, pagó esa deuda, perdonó esa deuda, eliminó esa deuda. Pero en vez de que este hombre dijera: gracias porque me has liberado de ese peso, gracias porque me has liberado de esa carga, sale y se encuentra al deudor B, o sea,
a su consiervo que le debe 100 denarios. Y un denario era el pago diario a un jornalero, o sea, lo que vendría siendo el salario mínimo diario. Entonces pregunto, ¿en cuánto está el salario mínimo? Alrededor de 315 pesos. Estoy hablando de aquí de nuestro país. 315 pesos por 100 denarios nos arroja un resultado de 31,500 pesos. ¿Hay diferencia en el monto? ¿Hay diferencia en la deuda? Sí. ¿Y qué creen que hizo este hombre? Para que metieran a la cárcel al deudor B, tuvo que emplear una serie de solicitud, contrató yo creo a algún abogado, le dijo, mira, me debe esta cantidad, no me quiere pagar, así es que lo que se tenga que hacer, se tiene que hacer, porque de mí no se debe de burlar. Que sepan que conmigo no se tienen que meterse. Que sepan que conmigo o me pagan o me pagan. Y nos damos cuenta como la Escritura revela que se enteraron de ese evento y le llevaron el informe al rey. Dice, ¿te acuerdas del deudor A que te debía los talentos de oro? Sí, me acuerdo. ¿Qué crees que hizo con uno que le debía 100 denarios? ¿Qué hizo? Metió a la cárcel al que le debía 100 denarios. Y entonces el rey dijo, ¿qué? Lo metió a la cárcel. Mateo 18:32, mire lo que dice. Entonces llamándolo su señor le dijo, siervo malvado. ¿Era su siervo o no era su siervo? ¿Era siervo del rey o no era siervo del rey? Sí. ¿Conocía a su señor o no lo conocía? Sí. ¿Trabajaba para ese señor, sí o no? Sí. No era un desconocido del rey. Tú eres un hijo del rey, pero también eres siervo del rey. Pero le dice malvado. Quiere decir que entonces dejó que la contaminación afectara sus entrañas. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Fíjese, enfurecido su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagaron todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón, cada uno a su hermano. La falta de perdón está equiparado como si estuvieses cometiendo un asesinato, como si estuvieses adulterando. Y muchas veces eso no lo tiene presente o no lo tiene en conocimiento la gente. Porque deja fluir, deja que crezca, deja que se arraigue ese malestar en tu corazón y contamina
todo tu ser, convirtiendo a la persona en una persona que da frutos de amargura. Cuando usted perdona al que lo ha ofendido, tú estás extirpando de tus entrañas el veneno, la contaminación de ese oso que está infectando todo tu ser. Por eso desde el primer mensaje de nuestro Señor Jesucristo nos enseñó, allá en Mateo 6:14, uno de los primeros mensajes conocidos como el Sermón del Monte: porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial los perdonará a vosotros. Versículo 15: pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. En los tiempos ya finales de su ministerio, en Marcos 11:25 dice: cuando estéis orando, perdonáis si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras transgresiones. Pero si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras transgresiones. Y una de las lecciones más claras fue cuando estaba en la cruz del Calvario. Y Él, siendo el Hijo de Dios, que no le había hecho nada malo a alguien, estaba pagando el precio de nuestra salvación. Porque se había decretado, había un decreto, había un documento en donde estaba decretado que nosotros teníamos que morir colgados también como hacedores de maldad. La humanidad entera tenía que morir a golpes, porque ese era el documento que terriblemente Adán y Eva firmaron, entregándole el dominio a la estructura diabólica. Pero vino el Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y ofreció su vida en favor nuestro. Dice Colosenses 2:14: habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Y en la cruz del Calvario, la voz del Hijo de Dios dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Muchas de las ofensas que has recibido es porque la gente no sabe a lo que se está metiendo. Mucha gente ignora que todo lo que se siembra en esta tierra lo cosechará. Mucha gente ignora que lo que siembras cosechas. Y dijo el Señor: es inevitable que aparezcan los malos entendidos. Es inevitable que aparezcan los abusos, es inevitable que aparezcan las agresiones, es inevitable que aparezcan las traiciones, es inevitable que aparezcan los insultos, es inevitable, dijo el Señor. Pero dijo: pero ay de aquel por quien vienen estas cosas. Pero no te toca a ti ser el juez. No te toca a ti emitir la venganza. Claramente dijo el juez maravilloso que es nuestro Dios: no os venguéis vosotros mismos, dejadme la ira a mí, dice el Señor de los ejércitos. Él es el que te defiende, Él es el que da el pago, Él es el que sana, Él es el que corona, Él es el que sacia de bien tu vida. Termino con esto. Regresamos al último relato de Daniel. Cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa. En su aposento superior tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén. Y como lo solía hacer antes, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios. Amados hijos de Dios,
Muchas de vuestras oraciones no han sido escuchadas porque tienes algo en contra de. Y ese sentimiento de dolor, de frustración, de venganza, se convierte en un interruptor, en un estorbo. Pero es que ya oré, pero es que ya le pedí a Dios, pero es que ya le clamé, yo canto, yo alabo, yo exalto el nombre de Dios, no le hago daño a nadie, yo estoy orando a Dios. Sí, pero tienes una raíz afectada, tienes una deuda al no perdonar. Y ninguno de los que estamos aquí podemos ponernos como ejemplo para decir, vean, yo he perdonado. El único que nos puede dar ese máximo ejemplo del perdón es nuestro Señor Jesucristo. Y te cuento que Él vino a pagar una deuda impagable, una deuda. ¿Cuánto le hemos fallado a Dios? ¿Cuánto le hemos ofendido? Y Él en su gran misericordia y en su gran bondad te ha perdonado. ¿Vas a terminar tus días infectado del veneno del oso persa? ¿Vas a terminar tus días dañando tus entrañas por un monto que está en esta tierra queriendo infectar tu mente y tu corazón? Creo que no vale la pena. Te dañaron, te pusieron el pie para que tropezaras, te difamaron, te traicionaron, no te quieren pagar. Hay un juez, pero tú no eres el juez. Hay un juez justo que interviene a favor tuyo. Y a Él no podemos engañarnos ni falsificar nada, porque Él escudriña lo más profundo de nuestro ser. Él escudriña lo más profundo de nuestros pensamientos. Y Él sabe cómo intervenir para que aquello que en alguna ocasión perdiste, llámese una amistad, llámese un recurso, lo que hayan afectado en tu vida, cuando tú perdonas, entonces el amo del universo entra en acción para defenderte, para protegerte, porque tú estás sano en tu corazón. ¿Qué es aquello que te está carcomiendo? ¿Qué es aquello que está quitándote el sueño? No serán los verdugos, figura de demonios que vienen a acosarte por la noche, que vienen a amenazarte por el día. Pidámosle perdón a Dios, porque hemos tomado algunas malas decisiones en donde nosotros mismos nos hemos afectado por la falta de perdón. Y hoy es un tiempo maravilloso para que elimines de tu vida todo aquello que afectó, dañó, alteró tu armonía. ¿Habrá alguien que le quiera decir a Dios, limpia mis entrañas? ¿Habrá alguien que le quiera decir a Dios, yo quiero perdonar? Si es así, quiero invitarlo al frente. Solo aquel que quiera liberarse de ese dolor, de esa infección, de ese daño que te hicieron, de eso que hablaron en contra tuya. No fue real, pero lo dijeron. Y eso ha dañado tu corazón y has dicho, se pasaron, me afectaron. Y hoy Dios quiere sanar tu corazón.
No cargues más con esa traición, no cargues más con esa infección. Sé libre, hijo. Sé libre, hija. Él nos dio el ejemplo. Lo maltrataron, lo golpearon, inclusive llegaron a decir que tenía demonio. Has recibido críticas, has recibido menosprecios, y eso ha dañado tu corazón. Eso te ha hecho sentir mal. Pero hoy Dios quiere sanar tu corazón. Tú eres su hijo, tú eres su hija. Y pertenecemos a un reino inconmovible, en donde su amor, su gracia, su bondad se hacen presentes a favor vuestro. Levanta tus dos manos a los cielos, dile: Señor, aquí está mi vida. Limpia mis entrañas, Señor. Me dañaron, me menospreciaron, me traicionaron, no sé cuál sea.